La pesada puerta de hierro, marcada y picada por el implacable paso del tiempo, chirrió sobre sus goznes antiguos mientras las dos figuras la abrían. Estás en la antecámara, el aire denso y empalagoso, con olor a incienso rancio, miedo y algo más. Un regusto metálico que te irrita la garganta. Ante ti, un largo y estrecho pasillo se extiende hacia la penumbra, iluminado solo por las llamas amarillentas y enfermizas de las lámparas de aceite que se apagaban lentamente, sujetas por las manos sin vida de las cariátides de mármol que recubren las paredes. Sus rostros, antes serenos, ahora parecen retorcerse en una agonía silenciosa, sus ojos vacíos y acusadores. Cada paso que das resuena, un sonido solitario y escalofriante en el silencio opresivo. El pasillo desemboca finalmente en una vasta cámara circular, cuyo techo abovedado se pierde en la sombra. Este es el corazón del gran palacio, un lugar de poder inimaginable y actos inconfesables. En el centro de la cámara, un mosaico de oro reluciente y oscuro pórfido representa a un emperador triunfante, con su pie aplastando a un enemigo bárbaro. Pero tu mirada no se siente atraída por el arte, sino por la escena que se desarrolla debajo. Una mujer, de no más de 20 años, yace postrada sobre la fría piedra, sus ricas sedas bordadas rasgadas y manchadas. Su respiración es entrecortada y jadeante, cada exhalación un suave gemido. Sobre ella, un hombre permanece de pie, su rostro una máscara de poder frío e insensible. Viste la púrpura de la corte imperial, sus vestiduras recargadas de joyas, pero sus ojos son inexpresivos, desprovistos de piedad. Su mano, adornada con un enorme anillo de esmeralda, empuña una delgada fusta con punta de plata. La levanta, la plata reluciente incluso en la tenue luz, y la baja con un golpe sordo y repugnante. Un grito de dolor, crudo y gutural, escapa de los labios de la mujer. Otra vez y otra vez. El chasquido rítmico de la fusta contra la carne llena la cámara, un redoble de tambor macabro. El cuerpo de la mujer se convulsiona, sus uñas arañan el mosaico, dejando débiles y desesperadas líneas en el polvo. Sus lágrimas abren caminos limpios a través de la suciedad de sus mejillas. Observas, con tu propia respiración atrapada en la garganta, cómo el hombre se retira, su rostro impasible, su expresión de absoluto desdén. Habla, su voz baja y despectiva, palabras que atraviesan el aire como dagas. Olvidaste tu lugar, pajarita. Estás aquí para complacer, para obedecer. Tu cuerpo es un recipiente, nada más. Una lección, quizás, para todos los que sean testigos de tu insolencia. Gesticula hacia las sombras, y de ellas emergen más figuras, cubiertas con capas y capuchas, sus rostros oscurecidos. Se acercan a la mujer, sus movimientos lentos, deliberados, como depredadores que cercan a su presa. Sus ojos, muy abiertos por el terror, van de rostro en rostro, buscando un atisbo de compasión, encontrando solo un juicio frío y silencioso. Ella sabe lo que viene, los susurros de la corte, los oscuros relatos de las cámaras de purificación y los juguetes del emperador invaden su mente. Esto no es solo castigo, es un ritual de degradación, diseñado para romper el espíritu, para remodelar a una persona en un instrumento maleable de la voluntad imperial. Y tú, el observador, te ves forzado a presenciar la escalofriante y calculada destrucción de un alma humana. El aire se vuelve más pesado, el olor a miedo ahora casi palpable, mientras las figuras encapuchadas se acercan, sus intenciones claras, su silencio más aterrador que cualquier grito. ¿Cómo, te preguntarás, pudo existir un lugar así? ¿Cómo pudo el poder volverse tan absoluto, tan corrupto, que los propios cuerpos y mentes de sus súbditos fueran mera arcilla para ser moldeada y rota para el divertimento o las maquinaciones políticas de unos pocos? ¿Cómo pudo un sistema de prácticas sexuales horribles no solo emerger, sino convertirse en una parte integral y aceptada de una sociedad, moldeando su propia alma? ¿Y cómo, en el crisol de tal ambiente, pudo una mujer ascender desde el escalón más bajo de esa brutal escalera
para convertirse no solo en una emperatriz, sino en la emperatriz más peligrosa de la historia. Una figura cuyo nombre sería susurrado con una mezcla de terror y admiración a regañadientes durante siglos. Para entender esto, debemos viajar en el tiempo, lejos del escalofriante espectáculo de esa cámara, a una época en que la ciudad de Constantinopla, la joya brillante de Bizancio, aún conservaba un encanto engañoso. Debemos pelar las capas de oro y pórfido, los mosaicos y la seda, para exponer el núcleo podrido que subyace, y debemos conocer a una joven, aún no tocada por la sombra de la corte imperial, una niña cuya vida temprana estuvo llena de la energía vibrante y caótica del hipódromo de la ciudad, un mundo alejado del pavor silencioso y asfixiante del gran palacio. Su nombre era Teodora. Nacida en la cacofonía del hipódromo, la vasta arena de carreras de cuadrigas que servía como el corazón palpitante de Constantinopla, los primeros recuerdos de Teodora eran un estallido de color, sonido y emoción pura. Su padre, Acasio, era un cuidador de osos para la facción de los Verdes, uno de los dos equipos dominantes de carreras de cuadrigas, cuyas rivalidades a menudo se extendían a las calles, provocando disturbios y agitación política. Teodora era una hija del pueblo, no de las jaulas doradas de la aristocracia. Su madre, cuyo nombre la historia apenas recuerda, era bailarina y narradora de historias, sus manos siempre ocupadas remendando vestuarios o trenzando el indomable cabello oscuro de Teodora. Imagínala entonces, una niña menuda, quizás de 6 o 7 años, sus ojos muy abiertos por la maravilla, yendo de los cascos atronadores de los caballos a la multitud rugiente, sus pequeñas manos aferradas a una muñeca de madera gastada. El aire estaba cargado con el polvo de la arena, el sudor de hombres y bestias, el agudo aroma a especias exóticas de los puestos del mercado cercanos. Los vítores y abucheos de la multitud eran sus nanas, las sedas vibrantes de los aurigas, sus primeras lecciones de color. A menudo se escapaba de la mirada vigilante de su madre, encontrando refugio en los establos, donde hablaba con los poderosos y asustadizos caballos, su pequeña mano acariciando sus hocicos, susurrándoles secretos al oído. Comprendía su poder puro, su espíritu indomable, y la forma en que eran a la vez adorados y completamente controlados. Fue una lección sutil, absorbida casi inconscientemente, sobre la naturaleza de la fuerza y la servidumbre. Teodora poseía una vivacidad innata, un ingenio rápido que brillaba en sus ojos oscuros y una gracia natural que más tarde la definiría. Le encantaba imitar a los acróbatas y bailarines que entretenían a la multitud entre carreras, retorciendo su cuerpo ágil en formas imposibles, su risa resonando, clara y brillante como una campanilla. Su madre, viendo este talento naciente, comenzó a enseñarle los intrincados pasos de las danzas folclóricas, los gestos expresivos de los mimos y el arte sutil de cautivar a una audiencia. Teodora fue una estudiante diligente, absorbiendo cada lección, su mente aguda, su memoria prodigiosa. Soñaba con actuar, con sentir el calor de los focos, de escuchar el rugido de aprobación de las vastas y hambrientas multitudes. Quería ser vista, ser reconocida, ser celebrada. Este deseo, nacido de la inocencia y la aspiración artística, con el tiempo, se retorcería en algo mucho más complejo y peligroso. La vida en el hipódromo, aunque vibrante, era precaria. Cuando Acasio murió repentinamente, quizás de una fiebre o un accidente con uno de sus osos, el mundo de Teodora se fracturó. Su madre, sola con 3 hijas pequeñas y sin medios de sustento, estaba desesperada. El imperio bizantino, a pesar de todo su esplendor, ofrecía poca red de seguridad para los pobres. La supervivencia significaba astucia, ingenio y, a menudo, un descenso al submundo oscuro de la sociedad. Teodora, aún una niña, vio a su madre luchar, su espíritu vibrante erosionándose lentamente bajo el peso de la pobreza y el dolor. Vio las miradas hambrientas de los hombres, las proposiciones susurradas, la lenta y agonizante erosión de la dignidad. Fue una educación dura,
que la obligó a desprenderse de los últimos vestigios de la inocencia infantil demasiado rápido. Su madre, impulsada por la necesidad, finalmente presentó a Teodora y a sus dos hermanas al nuevo cuidador de osos de la facción de los Verdes, esperando asegurar el antiguo puesto de su padre. Fue un espectáculo humillante, una súplica de caridad. La multitud se burló, encontrando diversión en su desesperación. Fue un momento que se grabó a fuego en la joven mente de Teodora. La sensación de ser completamente impotente, un objeto de burla, a merced de otros. Juró entonces un voto silencioso y ferviente de que nunca más sería tan vulnerable, tan expuesta, tan completamente dependiente de los caprichos de hombres crueles. Este voto, nacido de la humillación y un deseo ardiente de control, se convertiría en la herida psicológica central, el motor implacable que impulsaría el resto de su vida. El mundo del entretenimiento bizantino era uno complejo, a menudo brutal. Si bien ofrecía espectáculos deslumbrantes, también servía como un coto de caza apenas disimulado para los poderosos y depravados. Actrices, bailarinas y mimas, especialmente aquellas sin patrocinadores poderosos, eran a menudo vistas como poco más que bienes muebles, sus cuerpos y talentos disponibles para la compra o la coerción. La línea entre la actuación y la prostitución estaba desdibujada, a menudo de forma deliberada. Para una niña como Teodora, con su belleza impactante y talento natural, el camino era casi inevitable. A una edad tierna, apenas salida de la infancia, Teodora comenzó su carrera como artista. Rápidamente se destacó, su carisma natural brillando. Pero el escenario no siempre fue la gran arena pública del hipódromo. A menudo eran los salones de banquetes privados de los ricos, las villas apartadas de senadores poderosos o las trastiendas oscuras de las tabernas donde se reunían hombres de influencia. Aquí las actuaciones eran más íntimas, más sugerentes, diseñadas no para las masas que vitoreaban, sino para la mirada depredadora de unos pocos selectos. Teodora rápidamente aprendió que su cuerpo no era meramente suyo, era una mercancía, una herramienta para ser usada, admirada y, en última instancia, explotada. Este fue el crisol donde las horribles prácticas sexuales de Bizancio realmente comenzaron a moldearla. No siempre fue violencia abierta, al menos no al principio. Fue la deshumanización insidiosa y sistémica, la expectativa de que, después de una actuación, se quedaría, entretendría y luego, inevitablemente, accedería a los deseos de sus patrocinadores. El toque casual que se demoraba demasiado, la sugerencia lasciva velada como un cumplido, el entendimiento tácito de que su sustento, y de hecho su propia seguridad, dependía de su cumplimiento. Se le enseñó a sonreír, a encantar, a anticipar deseos, a dar la ilusión de elección sin tener ninguna. Fue una actuación en sí misma, un acto constante y agotador de autopreservación. Pero esa ni siquiera fue la peor parte. Cuanto más se adentraba en este mundo, más explícitas y degradantes se volvían las expectativas. La élite bizantina, envuelta en su piedad y sus sedas, a menudo se entregaba a una corriente subterránea oscura de hedonismo. Sus fiestas privadas, lejos de los ojos vigilantes de la iglesia, se convirtieron en escenarios para entretenimientos cada vez más extraños y crueles. Teodora, con su estrella en ascenso, a menudo era señalada, obligada a participar en escenarios que superaban los límites de la dignidad humana. Existían los cuadros vivientes, donde los artistas eran dispuestos desnudos como estatuas vivientes durante horas, soportando las burlas ebrias y los empujones de los invitados. Existían las ofrendas rituales, donde jóvenes mujeres eran presentadas como regalos, no solo por una noche, sino a veces por semanas, para ser usadas como su nuevo dueño considerara oportuno, sus vidas anteriores borradas, sus identidades despoje. Adase, la práctica más insidiosa, sin embargo, fueron los juegos de placer, actos elaborados y teatralizados de degradación sexual realizados para la diversión de los miembros más poderosos y hastiados de la corte. Estos no eran simplemente actos de lujuria,
Eran demostraciones de poder absoluto, diseñadas para demostrar el dominio absoluto del patrón sobre la artista, para romper su voluntad e inculcar obediencia completa. Teodora soportó estos horrores, su espíritu vibrante endureciéndose lentamente, formando callos sobre las heridas abiertas. Cada sonrisa forzada, cada límite violado, cada momento de humillación pública desmoronó su inocencia, reemplazándola con una resolución de acero. Aprendió a compartimentar, a separar su mente de su cuerpo, a retirarse a una fortaleza de desafío silencioso. Se convirtió en una observadora astuta de la naturaleza humana, particularmente de sus aspectos más oscuros. Vio la hipocresía, la debilidad, las pequeñas crueldades que se gestaban bajo el barniz del esplendor imperial. Aprendió a leer rostros, a anticipar estados de ánimo, a manipular deseos. Comprendió que el poder era la moneda definitiva y que sin él uno era meramente un juguete, un objeto desechable. Aquí es donde se pone realmente oscuro. Un incidente particular, susurrado en voz baja incluso décadas después, dejó una cicatriz indeleble. Teodora, para entonces una artista de renombre, fue convocada a las cámaras privadas de un senador particularmente sádico, un hombre conocido por sus elaborados entretenimientos. Había ideado un juego donde sus invitados elegirían un animal de una jaula, una paloma, un conejo, un perro pequeño, y la artista sería forzada a imitar sus gritos y movimientos mientras era sometida a actos crecientes de humillación y abuso, diseñados para despojarla de todo vestigio de humanidad. El senador, un hombre llamado Casiano, eligió un pequeño cordero blanco para Teodora. Quería verla balar, acobardarse, ser completamente reducida a una criatura aterrorizada e indefensa. La experiencia, diseñada para romperla, en cambio forjó algo nuevo dentro de ella. A medida que se desarrollaba la degradante actuación, mientras era forzada a imitar el miedo del animal, una ira fría e incandescente comenzó a arder en sus entrañas. Era una ira silenciosa, interna y controlada, pero era absoluta. Enfrentó la cruel mirada de Casiano no con sumisión, sino con una naciente y aterradora rebeldía. Podría ser su juguete esa noche, pero juró, con cada fibra de su ser, que un día él y todos los que eran como él pagarían. Este fue el momento en que la peligrosa emperatriz comenzó a formarse verdaderamente, el momento en que su deseo de supervivencia se transmutó en una sed insaciable de poder y retribución. El viaje de Teodora por este mundo oscuro no estuvo exento de momentos de conexión fugaz, aunque a menudo estaban contaminados por las circunstancias. Formó alianzas con otras artistas, una hermandad de trauma compartido y protección mutua. Se enseñaron mutuamente cómo navegar las traicioneras corrientes de la corte, cómo obtener información, cómo sobrevivir. Perfeccionó sus habilidades de actuación, no solo para el escenario, sino para la vida misma. Aprendió a proyectar una imagen de cumplimiento mientras planeaba meticulosamente su siguiente movimiento. Observó las maquinaciones políticas, las traiciones, las lealtades cambiantes entre la élite. Comprendió que el emperador, a pesar de su derecho divino, a menudo era solo otro hombre, susceptible a la adulación, la lujuria y el miedo. Su reputación, aunque empañada por su profesión, también creció. Era conocida por su belleza inigualable, su agudo intelecto y su ingenio audaz. No era solo un cuerpo, era una fuerza de la naturaleza cautivadora y peligrosa. Fue esta combinación única la que finalmente atrajo la atención de Justiniano, una estrella en ascenso en la corte imperial, el sobrino y heredero aparente del emperador reinante Justino I. Justiniano quedó cautivado, no solo por su atractivo físico, sino por el fuego en sus ojos, la inteligencia que bullía bajo su cuidadosamente construida compostura. Vio en ella un espíritu afín, una persona que entendía las brutales realidades del poder, que había luchado por cada centímetro de su existencia. Vio una compañera, no solo una amante. Lo que sucedió después perseguiría para siempre a los elementos conservadores de la corte. Justiniano,
por pura fuerza de voluntad y una astuta manipulación de su envejecido tío, logró que la ley fuera cambiada. Elevó a Teodora al rango de patricia, borrando efectivamente su pasado a los ojos de la ley, haciéndola elegible para el matrimonio con la familia imperial. El matrimonio fue una sensación, un triunfo de la desafianza y una clara señal del creciente poder de Justiniano. La antigua artista, el objeto de incontables espectáculos degradantes, era ahora un miembro legítimo de la corte imperial. Pero Teodora no olvidó su pasado. De hecho, la abrazó, no con vergüenza, sino con un orgullo escalofriante. Sus experiencias, las horribles prácticas sexuales que había soportado, no la habían roto, la habían forjado en un instrumento de voluntad inigualable. Como emperatriz, Teodora se estableció rápidamente como igual de Justiniano, si no su superior, en astucia política y crueldad. No se contentó con ser una mera consorte, un rostro bonito para adornar el trono. Participó activamente en la gobernanza, asesorando a Justiniano en asuntos de Estado, redactando leyes y recibiendo a dignatarios extranjeros. Su pasado, una vez fuente de vergüenza y vulnerabilidad, se convirtió en su fuerza. Comprendía las corrientes subterráneas de la ciudad, los deseos del pueblo llano y la venalidad de la élite. Sabía cómo manipular, cómo intimidar, cómo recompensar y cómo castigar con una precisión escalofriante. Su reinado estuvo marcado por una serie de eventos que solidificaron su reputación como la emperatriz más peligrosa de la historia. Uno de los más famosos, y quizás el más definitorio, fueron los disturbios de Nica. En el año 532 d.C., Constantinopla estalló en el caos. Las facciones azul y verde del hipódromo, usualmente feroces rivales, se unieron en una protesta furiosa contra los altos impuestos y la corrupción percibida del gobierno de Justiniano. Los disturbios escalaron rápidamente, transformándose en una rebelión en toda regla, con secciones de la ciudad incendiadas y el propio palacio imperial amenazado. Justiniano y sus asesores, presa del pánico, se preparaban para huir de la ciudad. El emperador estaba al borde de la abdicación, sus nervios flaqueando ante tal furia popular abrumadora. Fue Teodora quien se mantuvo firme. Mientras los hombres a su alrededor se encogían de miedo, ella pronunció un discurso que resonaría a través de la historia. Su voz, una vez entrenada para cautivar audiencias en el hipódromo, ahora dominaba la atención de un imperio al borde del colapso. Declaró, con inquebrantable resolución, la realeza es un magnífico sudario funerario. Habló de la vergüenza de la huida, del deber sagrado de un emperador de gobernar o de morir con dignidad. Les recordó su propio pasado, cómo había enfrentado terrores peores, cómo comprendía el verdadero significado de la lucha y la supervivencia. Sus palabras no eran solo retórica, eran un crudo desahogo de las lecciones aprendidas en los rincones más oscuros de la sociedad bizantina. Había mirado al abismo de la degradación y emergido con una voluntad de hierro. Ella no huiría. Su discurso galvanizó a Justiniano y a sus generales. Envalentonados por su coraje, lanzaron un brutal contraataque. Las fuerzas imperiales, lideradas por el formidable general Belisario, atraparon a los amotinados en el hipódromo y masacraron a decenas de miles. Las calles de Constantinopla se tiñeron de rojo con sangre. Los disturbios de Nica fueron brutalmente reprimidos y el trono de Justiniano fue salvado. Pero fue la inquebrantable resolución de Teodora, nacida de una vida de enfrentar el miedo y la humillación, la que realmente preservó el imperio. Había demostrado una capacidad de crueldad, una voluntad de derramar grandes cantidades de sangre para mantener el poder, que conmocionó incluso a los miembros más endurecidos de la corte. Su pasado, las sonrisas forzadas, la degradación, los votos silenciosos de venganza, habían culminado en este momento de acción brutal y decisiva. Sus políticas, también, reflejaban las profundas cicatrices de su pasado. Defendió los derechos de las mujeres, particularmente las de la industria del entretenimiento, estableciendo conventos para exprostitutas y prohibiendo la prostitución forzada.
era una contradicción cruda, casi irónica. Una mujer que había soportado tales horrores ahora usaba su poder para proteger a otras de destinos similares. Sin embargo, su compasión siempre estuvo atemperada por un pragmatismo implacable. Comprendía que el poder no se daba, se tomaba, y se mantenía mediante un cuidadoso equilibrio entre el miedo y la recompensa. Era una feroz protectora de sus aliados, pero una enemiga absolutamente despiadada. Un ejemplo de su crueldad calculada involucró al mismo senador, Casiano, que la había sometido a los juegos de placer con el cordero. Años después de su ascenso, Teodora, ahora emperatriz, organizó una audiencia privada con Casiano, ostensiblemente para discutir un asunto de Estado. Casiano, ajeno a la larga memoria de la emperatriz, llegó al palacio lleno de fanfarronería y presunción. Teodora lo recibió no en el gran salón de audiencias, sino en una pequeña y austera cámara, sus paredes desnudas, su suelo de piedra fría. Teodora se sentó en una sencilla silla de madera, no en su trono dorado, vestida con túnicas sencillas y oscuras, desprovista de joyas imperiales. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad que hizo flaquear la bravuconería de Focas. Ella sonrió, una sonrisa dulcemente escalofriante que no le llegaba a los ojos. Habló de la importancia de recordar los orígenes de uno, de las lecciones aprendidas en la humildad. Luego, con un gesto sutil, guardias imperiales entraron en la habitación. No detuvieron inmediatamente a Casiano. En cambio, trajeron un pequeño cordero blanco, su lana imposiblemente suave y limpia. El rostro de Casiano, inicialmente confundido, lentamente perdió el color al reconocer el escalofriante eco de su crueldad pasada. La voz de Teodora, ahora desprovista de toda calidez, comenzó a describir, con exquisito detalle, el juego que él había ideado, la humillación que ella había sufrido, el terror que había sentido. Alzó la voz, pero cada palabra era un golpe de martillo. Casiano, ahora temblando, intentó balbucear una disculpa, rogar por misericordia, pero Teodora simplemente lo observó, sus ojos fríos e inquebrantables. Ordenó a los guardias que lo llevaran, no a las mazmorras, sino a una cámara especialmente preparada debajo del palacio. Su castigo no fue la muerte, al menos no de inmediato. En cambio, fue sometido a una forma prolongada y elaborada de tortura psicológica, diseñada para reflejar la misma degradación que él había infligido a otros. Fue forzado a usar una máscara de animal, a comer de un comedero, a soportar la constante y burlona presencia del cordero que una vez había usado como atrezzo. Teodora se aseguró de que su sufrimiento fuera prolongado, meticulosamente documentado, y finalmente que desapareciera sin dejar rastro su destino, una escalofriante advertencia para cualquiera que se atreviera a subestimarla o a recordar su pasado con algo que no fuera miedo. Esto no fue solo venganza, fue una aterradora demostración de cuán profundamente las heridas psicológicas de su pasado la habían moldeado, transformándola en una maestra de la retribución. Su corte era un lugar de esplendor deslumbrante y una tensión palpable. Los cortesanos andaban con pies de plomo a su alrededor, conscientes de su agudo intelecto y su naturaleza implacable. Tenía una red de espías e informantes que llegaba a cada rincón del imperio, y usó esta inteligencia para consolidar su poder sin piedad. Comprendía que la verdadera autoridad no residía solo en las leyes, sino en el miedo omnipresente a su juicio rápido y terrible. Sus decretos, a menudo duros, eran implementados con una eficiencia que no admitía oposición. Se la temía, ciertamente, pero también se la respetaba porque aportó una justicia extraña y brutal a un sistema corrupto. La influencia de Teodora se extendió más allá de lo político. Ejerció un inmenso poder cultural, moldeando la moda, el arte e incluso el discurso religioso. Era una figura compleja, patrocinando hermosos mosaicos y grandes iglesias, pero capaz de ordenar la ejecución de rivales con un encogimiento de hombros casual. Era una mujer de contradicciones, encarnando tanto el refinamiento exquisito como la brutalidad salvaje del propio Bizancio.
Su historia se convirtió en leyenda en su propia vida, susurrada en los mercados y cantada por los bardos, a menudo con adornos que solo realzaban su temible reputación. El clímax del reinado de Teodora, aunque fue un proceso lento más que un solo evento explosivo, fue la transformación completa de la corte bizantina. Ella, una mujer de lo más bajo de la sociedad, había desmantelado el antiguo orden aristocrático, reemplazándolo con una meritocracia de lealtad y eficiencia despiadada. Las grandes familias, quienes una vez la habían menospreciado, ahora se postraban a sus pies. Había quebrantado sistemáticamente el poder de aquellos que una vez habían ejercido dominio sobre ella y los de su clase. Las prácticas sexuales horribles, que una vez habían definido su vulnerabilidad, ahora sirvieron como las lecciones crudas y brutales que impulsaron su autoridad absoluta. Había cambiado las tornas con venganza, creando un sistema donde su palabra era ley, y la disidencia era recibida con una retribución rápida e intransigente. Su control era absoluto, nacido de una profunda comprensión de la debilidad humana y una búsqueda implacable de poder para asegurar su propia seguridad y para vengar cada indignidad que había sufrido. Teodora murió en el año 548 a.C., probablemente de cáncer, dejando a Justiniano devastado. Había sido su roca, su confidente, su aliada más formidable. Su fallecimiento dejó un vacío en el imperio que Justiniano, a pesar de todo su brillo, nunca pudo llenar verdaderamente. El imperio que ayudó a construir, las leyes que ayudó a moldear y el legado aterrador que dejó, continuaron reverberando durante siglos. La historia de la emperatriz Teodora, nacida de la miseria del hipódromo y forjada en el crisol de las horribles prácticas sexuales de Bizancio, ofrece una escalofriante tesis universal. Es un crudo recordatorio del poder corrosivo de la degradación sistémica y la extraordinaria, a menudo aterradora, resiliencia del espíritu humano cuando es llevado a sus límites absolutos. Su ascenso de una artista sometida a actos inconfesables a una emperatriz que empuñaba el poder absoluto no es meramente un cuento de ambición, es una profunda exploración de cómo el trauma, cuando no se aborda y se permite que se agrave, puede deformar a un individuo, transformándolo en una fuerza tanto destructiva como increíblemente efectiva. La historia de Teodora nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre el poder y la vulnerabilidad. Nos muestra cómo las sociedades, incluso aquellas envueltas en alta cultura y piedad religiosa, pueden crear entornos donde los más vulnerables son explotados, sus cuerpos y almas convirtiéndose en mercancías para los poderosos. Y revela la peligrosa paradoja que puede surgir. Los mismos actos diseñados para romper a una persona pueden, en ciertas instancias raras y aterradoras, crear una voluntad inquebrantable, una determinación despiadada para asegurar que tal impotencia nunca más sea experimentada. Su reinado fue un espejo, reflejando la oscuridad de Bizancio sobre sí misma, un testimonio del hecho de que las víctimas de la crueldad, cuando toman el poder, pueden convertirse en los gobernantes más formidables y, de hecho, los más peligrosos. Su legado no es solo un triunfo imperial, sino un eco inquietante del costo humano del poder descontrolado y las consecuencias duraderas, a menudo brutales, de un pasado torturado. Es una historia que resuena incluso hoy, recordándonos la naturaleza insidiosa del poder y las formas profundas, a veces aterradoras, en que las heridas de nuestro pasado pueden moldear los contornos de nuestro futuro, para bien o para mal. Su legado, de hecho, no fue meramente un triunfo imperial, sino un eco inquietante del costo humano del poder descontrolado y las consecuencias duraderas, a menudo brutales, de un pasado torturado. Es una historia que resuena incluso hoy, recordándonos la naturaleza insidiosa del poder y las formas profundas, a veces aterradoras, en que las heridas de nuestro pasado pueden moldear los contornos de nuestro futuro, para bien o para mal. Teodora, la emperatriz que surgió del polvo y la degradación del hipódromo para sentarse en el trono dorado de Bizancio, alteró para siempre el paisaje político de su imperio,
grabando su marca indeleble no solo en decretos y batallas, sino en la misma conciencia de una civilización. La atmósfera dentro del gran palacio, después de los disturbios de Nika y la intervención decisiva de Teodora, cambió profundamente. Ya no era meramente un escenario para las grandes ambiciones de Justiniano. Se convirtió en un crisol donde la voluntad de Teodora se forjó en política imperial. La vieja guardia, los senadores y patrici, los que una vez se habían burlado abiertamente de sus orígenes, ahora se movían por los salones dorados con una deferencia recién descubierta, sus ojos desviados, sus susurros cuidadosamente modulados. Habían sido testigos de su resolución inquebrantable, su voluntad de sacrificar miles de vidas para preservar el trono, y comprendieron con escalofriante claridad que la emperatriz no se debía tomar a la ligera. El propio Justiniano, aunque exteriormente la autoridad suprema, a menudo se encontraba guiado por el astuto consejo de Teodora. Su relación era un complejo tapiz tejido con hilos de profundo afecto, respeto intelectual y una dinámica de poder sutil, casi tácita. Él admiraba su coraje, su mente aguda y su asombrosa habilidad para comprender las oscuras corrientes de la naturaleza humana. La había visto surgir de la nada, y confiaba en su juicio más que en el de cualquier general o asesor. Sin embargo, hubo momentos, en la tranquila soledad de sus cámaras privadas, en que incluso él, el emperador de los romanos, sintió un temblor de desasosiego. La observaba, a veces, mientras miraba las llamas parpadeantes de un brasero, sus hermosas facciones compuestas, pero sus ojos albergando una profundidad de experiencia, una cierta frialdad, que él sabía que nunca podría comprender completamente. Sabía lo que ella había soportado, en términos vagos e inquietantes, pero el horror total de su pasado era un secreto que guardaba celosamente, un arma que afilaba en el silencio de sus propias memorias. Comprendía que su crueldad no era arbitraria, era la consecuencia directa de un mundo que había intentado romperla y había fallado. Esta comprensión, aunque fomentaba su admiración, también le infundió una saludable dosis de cautela. Sabía que ella lo protegería a él y al imperio con cada fibra de su ser, pero también sabía que su lealtad, una vez dada, exigía una reciprocidad absoluta y que su ira, una vez encendida, era ilimitada. Una de las reformas más significativas y quizás más impulsadas personalmente de Teodora fue su incansable trabajo para proteger a las mujeres, particularmente a aquellas que, como ella, habían sido arrojadas al peligroso mundo de la actuación pública o forzadas a la prostitución. Estableció el convento Metanoia, o Arrepentimiento, un vasto complejo en el lado asiático del Bósforo. Este no era meramente un lugar de retiro espiritual, era un santuario, un refugio para mujeres que deseaban escapar de las brutales realidades de sus vidas. Imagina la escena. Una procesión de mujeres, sus rostros grabados con miedo y cansancio, algunas aún con las marcas físicas de su sufrimiento, siendo escoltadas por guardias imperiales a través de las bulliciosas calles de Constantinopla, cruzando las brillantes aguas del Bósforo hacia las puertas de la Metanoia. Para muchas fue el primer sabor de seguridad, de dignidad, que jamás habían conocido. Teodora supervisó personalmente su construcción y financiación, asegurando que estas mujeres recibieran no solo refugio, sino educación, formación profesional y guía espiritual. Comprendía que la verdadera libertad no era solo la ausencia de cadenas, sino la presencia de elección. También impulsó legislación que convirtió la prostitución forzada en un delito capital, un decreto crudo e intransigente que envió un mensaje claro a todo el imperio. Incluso revisó leyes relativas a los derechos de propiedad de las mujeres, facilitándoles la posesión y herencia de tierras, otorgándoles así una medida de independencia económica que les había sido previamente negada. Estos no eran movimientos políticos abstractos para Teodora, eran actos de redención profundamente personales, una forma de volver a las sombras de su propio pasado y sacar a otras. Recordaba con una claridad vívida que nunca se atenuó el peso aplastante de la impotencia,
Aún podía sentir el aguijón fantasma de la fusta, la mirada fría de hombres que la veían como menos que humana. A menudo caminaba por los jardines del palacio en plena noche, el aroma a jazmín y ciprés pesado en el aire, su mente regresando a un recuerdo específico, un momento que epitomizaba la desesperación contra la que luchaba. Era una lúgubre tarde de invierno, años antes de Justiniano, cuando quizás tenía 15 años. El aire en la ciudad era húmedo y gélido, calando en sus delgadas ropas. Acababa de terminar una agotadora actuación en la villa de un noble, donde la habían forzado a bailar hasta que le sangraron los pies, su cuerpo dolorido por el agotamiento. Se había negado a una petición particularmente lasciva del anfitrión, una decisión que le había valido una bofetada viciosa en la cara y la pérdida de las magras ganancias de su noche. Acurrucada en un callejón, temblando, con la mejilla escociéndole, observaba cómo un grupo de niños de la calle, no mayores que su hermana menor, hurgaban en un montón de basura podrida, sus rostros demacrados, desesperados por sobras. Una niña pequeña, su ropa hecha jirones, captó la atención de Teodora. Su rostro estaba manchado de suciedad, sus ojos hundidos, pero había un atisbo de algo fiero, una desafianza, en sus profundidades que reflejaba la propia de Teodora. Teodora no tenía nada que darle, ni siquiera una migaja. El recuerdo de la mirada hambrienta y desafiante de esa niña la persiguió. Era un espejo de su propia vulnerabilidad, un crudo recordatorio del abismo del que tan estrechamente había escapado, y un aguijón constante para sus esfuerzos como emperatriz por cambiar las leyes que condenaban a tantos a tal destino. Esta empatía profunda, nacida del sufrimiento compartido, no se tradujo, sin embargo, en una suavidad universal. Lejos de ello. La corte de Teodora era un lugar de disciplina férrea. Aquellos que se atrevían a oponerse a sus reformas o que se involucraban en las mismas prácticas que ella buscaba erradicar, enfrentaron su ira inquebrantable. Hubo el infame caso de Focas, un rico mercader y senador menor conocido por sus entretenimientos privados, que eran, en verdad, burdeles apenas disimulados, donde jóvenes mujeres eran mantenidas en virtual esclavitud. Focas, arrogante y bien conectado, se creía intocable. Se burló de las nuevas leyes, continuando su comercio ilícito con impunidad, incluso jactándose de ello en las tabernas. La noticia de su insolencia llegó a la emperatriz. Teodora no envió inmediatamente guardias. En cambio, envió un agente discreto, un eunuco tranquilo y modesto llamado Eutiquio, conocido por sus sutiles habilidades de investigación. Eutiquio pasó semanas reuniendo pruebas irrefutables, documentando meticulosamente los crímenes de Focas, los nombres de sus víctimas y las crueldades que infligió. Teodora leyó los informes en su estudio privado, su rostro impasible, pero su agarre en el pergamino apretándose hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Recordó al senador Casiano el Cordero, la crueldad casual. Focas no era diferente, meramente una nueva cara para un mal antiguo. Cuando llegó el momento oportuno, Teodora convocó a Focas al palacio. Él llegó irradiando un aire de engreída a tan autoimportancia, asumiendo que estaba allí por una reprimenda menor, quizás incluso un soborno. Se encontró no en el gran salón de audiencias, sino en una pequeña y austera cámara, sus paredes desnudas, su suelo de piedra fría. Teodora se sentó en una sencilla silla de madera, no en su trono dorado, vestida con túnicas sencillas y oscuras, desprovista de joyas imperiales. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad que hizo flaquear la bravuconería de Focas. «Focas», comenzó ella, su voz baja y uniforme, «ha llegado a mi conocimiento que desprecias mis leyes». Focas, aferrándose aún a su arrogancia, intentó un gesto despectivo con la mano. «Su Majestad, seguramente hay algún malentendido. Soy un súbdito leal, un cristiano devoto. Mis asuntos de negocios están completamente por encima de todo reproche». Teodora simplemente arqueó una ceja, un gesto que le recorrió la espalda a Focas con un escalofrío. «¿De verdad?
¿Y qué hay de las hijas que mantienes en tu establecimiento en el distrito portuario? Las compradas a familias desesperadas, a menudo bajo falsos pretextos, las que son golpeadas cuando rechazan a un cliente, las que están cautivas, su libertad comprada y vendida como ganado. Focas palideció, su rostro perdiendo todo color. Estas son acusaciones calumniosas, emperatriz, mentiras difundidas por mis rivales. ¿Lo son? Teodora se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz bajando a un susurro que era más amenazante que cualquier grito. Tengo sus nombres, Focas, tengo sus historias, tengo los relatos de los guardias a quienes sobornaste, los hombres que entregaron tu mercancía. Incluso tengo el relato de una joven, apenas de 13 años, cuyo hermano intentó rescatarla y que posteriormente fue encontrada ahogada en el Cuerno de Oro. Su mirada era inquebrantable, penetrante. ¿La recuerdas, Focas? Tenía una pequeña cicatriz encima del ojo izquierdo, de una caída en la infancia. Le encantaba cantar antes de que su voz fuera robada por tu depravación. Focas comenzó a sudar profusamente, sus ojos buscando frenéticamente por la habitación, buscando una salida, un rostro comprensivo. No había ninguno. Los ojos de Teodora estaban fijos en él, un juicio silencioso e implacable. «Hablas de calumnias, Focas», continuó Teodora, su voz recuperando un filo de acero. «Yo hablo de justicia, una justicia que negaste a innumerables almas inocentes. Una vez supe lo que era ser impotente, ser un objeto, ser comerciada y utilizada. Juré entonces que si alguna vez tenía poder, nadie, absolutamente nadie, volvería a sufrir tales indignidades sin consecuencias». Se levantó de su silla, su figura de repente pareciendo llenar la austera cámara. «Has quebrantado mis leyes, Focas. Has profanado la dignidad humana, y lo has hecho con un desprecio burlón hacia el mismo trono que ahora te juzga». Su voz se endureció, volviéndose fría y cortante como un viento invernal. «Llévenlo a las mazmorras», ordenó, su mirada sin apar. «Tarse del rostro aterrorizado de Focas, que contemple el verdadero significado de la impotencia, que entienda lo que se siente al ser un objeto completamente a merced de otros, y cuando haya aprendido verdaderamente su lección, cuando su espíritu esté roto, entonces y sólo entonces enfrentará la plena medida de la justicia imperial». Los guardias, que habían estado de pie en silencio junto a la puerta, avanzaron con una eficiencia rápida y practicada. Focas, un hombre que una vez se había sentido invencible, ahora se desmoronó suplicando, rogando, pero sus palabras fueron truncadas mientras lo arrastraban, sus gritos resonando por los pasillos silenciosos. Esta escalofriante muestra de poder no fue un incidente aislado. Fue una estrategia calculada, desplegada repetidamente para erradicar la corrupción y para imponer su visión de una sociedad más justa, aunque todavía brutal. La red de espías de Teodora, mucho más extensa y eficiente que la de Justiniano, eran sus ojos y oídos en todo el vasto imperio. Tenía agentes disfrazados de mercaderes, mendigos, incluso monjes, infiltrándose en todos los niveles de la sociedad, informándole directamente a ella. Usó esta inteligencia no solo para la política, sino para la ingeniería social, apuntando a aquellos que explotaban a los vulnerables, a aquellos que desafiaban su código moral. Recordaba el miedo a ser expuesta, el terror de que los secretos de uno fueran expuestos. Convirtió ese miedo en un arma. Los salones opulentos del gran palacio, con sus mosaicos resplandecientes y sedas invaluables, eran también lugares de constante intriga y paranoia. Teodora navegó este traicionero paisaje con la habilidad de una maestra estratega. Cultivó una imagen de majestad accesible, a menudo celebrando audiencias públicas donde escuchaba pacientemente las peticiones de la gente común, ofreciendo soluciones y demostrando una genuina preocupación por su bienestar. Esta imagen cultivada contrastaba fuertemente con la emperatriz despiadada que trataba con traidores y abusadores a puerta cerrada. Pero todo era parte de su persona cuidadosamente construida. Comprendía que el poder, para ser verdaderamente efectivo, necesitaba tanto el guante de terciopelo como el puño de hierro.
Su influencia sobre Justiniano fue profunda. Fue Teodora quien a menudo lo empujó a mayores alturas de ambición, quien le inculcó la inquebrantable creencia en su derecho divino de restaurar el Imperio Romano a su antigua gloria. Su propia experiencia de surgir de la nada alimentó su convicción de que todo era posible, que ningún desafío era demasiado grande. Veía el imperio no como una entidad estática, sino como un organismo dinámico que necesitaba una constante formación, una constante purga para mantener su fuerza. Ella era el fuego que purificaba, el martillo que forjaba. Incluso en asuntos de fe, Teodora desempeñó un papel crucial, a menudo controvertido. Si bien Justiniano era un acérrimo cristiano calcedonio, adhiriéndose a la doctrina oficial del Concilio de Calcedonia, Teodora albergaba simpatías por los monofisitas, una secta que creía en la naturaleza única y divina de Cristo. Esta diferencia teológica, aunque aparentemente abstracta, tenía importantes implicaciones políticas, ya que el monofisismo era fuerte en las provincias orientales, que Justiniano buscaba unificar. Teodora usó su influencia para proteger a los líderes monofisitas, ofreciéndoles refugio en el palacio y trabajando sutilmente para reconciliar a las dos facciones. Sus motivaciones eran complejas, quizás una genuina inclinación espiritual, quizás un cálculo político para mantener la paz en regiones clave, pero también quizás una profunda identificación con los desfavorecidos, con aquellos que eran perseguidos por sus creencias, tal como ella había sido perseguida por sus orígenes. Comprendía el poder de la creencia y el dolor de ser marginado. El reinado de Teodora no estuvo exento de críticos, tanto en su tiempo como a lo largo de la historia. Los cronistas, particularmente aquellos de orígenes conservadores, a menudo la pintaron como una ramera manipuladora, una tentadora que ejercía una influencia indebida sobre el emperador. Magnificaron los relatos de su pasado teatral, deleitándose en el escándalo, negándose a reconocer su profundo genio político o sus genuinos esfuerzos de reforma social. Sin embargo, incluso en sus condenas, un respeto a regañadientes por su poder, su intelecto y su pura fuerza de voluntad, a menudo se traslucía. No pudieron negar su impacto. Había sido la emperatriz más peligrosa no por un ejército que comandara, sino por una mente templada por el fuego, una voluntad forjada en los fuegos de la degradación y un espíritu que se negó a ser quebrado. Su fallecimiento, como se señaló, dejó a Justiniano desolado. El imperio lamentó, no solo por una emperatriz, sino por una fuerza de la naturaleza. El gran palacio que había crepitado con su energía, su agudo ingenio y su formidable presencia, ahora se sentía extrañamente silencioso. Justiniano continuaría gobernando durante muchos años más, promulgando muchas de las políticas que habían concebido juntos, pero el espíritu impulsor e intransigente que había caracterizado su reinado temprano pareció atenuarse. Teodora había sido el acero en su espina dorsal, el fuego en su vientre, el pragmatismo despiadado que equilibraba sus grandes, a menudo idealistas, visiones. La tesis universal tejida en la historia de vida de Teodora es una cruda y duradera, el profundo impacto del trauma temprano en la formación del carácter y el liderazgo. Su historia es un testimonio de la escalofriante verdad de que cuando los individuos son sometidos a degradación sistémica, cuando su propia humanidad es negada y explotada, los mecanismos de supervivencia que desarrollan pueden ser increíblemente poderosos y aterradoramente brutales. Teodora aprendió temprano que el mundo no era un lugar amable, que el poder era el único escudo contra el abuso y que ser débil era ser destruido. Su reinado, por lo tanto, no fue solo un ejercicio de gobierno imperial, fue un acto de autopreservación profundamente personal y de por vida, una búsqueda implacable de control para asegurar que ella, y por extensión, aquellos a quienes eligió proteger, nunca más fueran vulnerables. Su legado, por lo tanto, sirve como una advertencia atemporal. Las sociedades que permiten e incluso cultivan prácticas horribles de explotación y deshumanización pueden forjar inadvertidamente a sus adversarios más formidables y peligrosos,
individuos que surgen de las profundidades del sufrimiento, no rotos, sino transformados en instrumentos de una voluntad fría e inquebrantable, capaces tanto de grandes reformas como de una crueldad inimaginable. Los ecos de su pasado, los susurros del hipódromo, los horrores de las cámaras privadas, se convirtieron en los cimientos mismos sobre los cuales una de las emperatrices más poderosas y peligrosas de la historia construyó su inquebrantable trono,